me Y me habló a mi espíritu to see my brothers and sisters lifting the service up in prayer. ver a mis hermanos orando y pidiéndole a Dios que bendiga este servicio. And I'm so thankful to be able to come and have the opportunity just to worship with you guys. Y le doy gracias a Dios que tengo esta oportunidad de venir a adorar al Señor con ustedes. I'm very humbled to be able to have this opportunity. Y me humilla de tener esta oportunidad. So, when you think of the word amazement, Cuando uno piensa en la palabra de asombro, it can mean a lot of different things. puede significar muchas cosas. Someone could say, "Oh, man, this cake is amazing." Alguien puede decir, oh, estoy asombrado, qué bueno está este pastel. Or you could go to the Grand Canyon and see the Grand Canyon and say, "This is amazing." O ir al Gran Cañón en Arizona y decir, ay, quedé asombrado. Two very different meanings to amazement. Dos significados muy diferentes a la palabra asombro. So, in the Bible, we see a lot of times where people were amazed by Jesus. En la Biblia vemos muchas ocasiones donde la gente quedaba asombrada a lo que hacía Jesús. In the English-speaking service right now, we're going through the miracles of Jesus in the book of John. En el servicio de inglés estamos leyendo sobre los milagros de Jesús en el libro de Juan. People were amazed at Jesus' miracles. They were amazed at his teaching. Estaba la gente quedaba asombrada las enseñanzas de Jesús, de los milagros que hacía. Lots and lots of times, people were amazed by this man named Jesus. En muchas ocasiones la gente quedaba asombrada por este hombre Jesús. Here's just a few times in the Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, where people were amazed by Jesus. We're going to go through a few of them. Aquí están uno de los ejemplos en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. So in John chapter 6, Jesus feeds 5,000 people, and the scriptures say this. En el Evangelio de Juan 6, en capítulo 6, verso 14, la Biblia dice, la gente entonces, a ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. So Jesus is teaching these people, 5,000, more than 5,000, Aquí el Señor está enseñando a 5,000 personas, quizás más que 5,000 personas oyendo el Evangelio, all day long. todo el día. And they got hungry. Y lógicamente la gente tenía hambre. So there's 2 fish and 5 loaves of bread. Entonces había 2 pescados y 5 pedazos de pan para comer. And Jesus uses that food to feed over 5,000 people. ¿Y qué hace Jesús? Toma esa poca comida y les da de comer a 5,000 personas. And it wasn't like breadcrumbs, so like little pieces, 5,000 little pieces of breadcrumbs. No eran pedacitos que le dio a cada uno, unas moronitas a cada uno de comer. It said the people were filled and there was 12 baskets left over. Todos quedaron satisfechos y aún quedaban 12 canastas de comida de sobra. People were amazed. La gente quedó asombrada. They wanted to get him and take him and make him be king of the land. Y querían llevárselo y hacerlo rey de la tierra. So that's one example. Ese es un ejemplo. In Matthew chapter 8, we read about Jesus and the disciples being on a boat in the middle of the sea. Y en Mateo, el 8, versículo 26, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? So the disciples and Jesus go out on a boat into the middle of the sea, and a violent storm hits.
Entonces están los discípulos con Jesús en un bote en el medio del mar y viene una tormenta violenta. Jesus is sleeping, Jesús está en el bote, pero está dormido. and the disciples are scared. Y los discípulos tienen miedo. And they wake Jesus up, and Jesus gets up and commands the winds and the seas to calm down. Y lo despiertan a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Le dice al mar y al viento que se calmen y se tranquiliza todo. And his disciples were fearful of him. Y los discípulos le tenían miedo. Then in Luke 20, we see some of the Jewish scribes and priests, some of the religious leaders, trying to trap Jesus into saying something that would cause him to be taken to the authorities. Sí, en el libro de Lucas 20, versículo 26, los judíos, las autoridades estaban tratando de engañar a Jesús a que dijera algo contra el gobierno. Y luego en el versículo dice, y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta, callaron. So the Bible says that Jesus perceived their craftiness. Dice la Biblia que Jesús percibió que sus intenciones y que lo querían engañar. So he was able to answer them in a way that was wise and answer their question, and they couldn't trap him. Y él pudo darles una respuesta con sabiduría, pero una en la que no podían usar contra él. Then one more, in Matthew chapter 7, Jesus concludes the Sermon on the Mount, and this is what the scriptures say. Y en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 28 al 29, Jesús termina el sermón en el monte y dice ahí, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque la enseñanza enseñaba como uno que tenía autoridad y no como sus escribas. So we see that people who listened to him were amazed at him. His own disciples were amazed by him, and even his enemies were amazed by him. Vemos ahí que la gente que oía el sermón quedaba asombrada, sus propios discípulos estaban asombrados y hasta sus enemigos quedaban asombrados de él. Being amazed by Jesus would seem like a normal reaction for me, at least. Y estar uno asombrado de Jesús me parece una reacción normal. If I saw somebody walking on water towards me in the middle of the ocean, I'd be amazed. Si yo viera a alguien, yo estoy en un bote en el medio del mar y yo veo a alguien caminando sobre el agua, yo quedaría asombrado. I probably would doubt what I was seeing and try to reason as to what would be a realistic explanation Sí. for what I'm seeing. Probablemente dudaría de lo que estoy viendo y trataría de encontrar una explicación lógica de qué es lo que está aconteciendo. That stuff doesn't happen every day. Bueno, esas cosas no pasan todos los días. But how can Jesus be amazed by us? Pero ¿cómo nosotros podemos dejar a Jesús asombrado? He's God in the flesh. Él es Dios manifestado en carne. He knows everything. Él sabe todo. He has power to calm storms. Tiene el poder de calmar una tormenta. He created the entire universe. Creó todo el universo. There's nothing outside of his knowledge, his strength, or his ability. Y no hay nada fuera de su conocimiento, de su capacidad, de su habilidad. So how can Jesus be amazed by me? How can he be amazed by you? Y entonces, ¿cómo nosotros podemos dejar a Jesús asombrado? The Bible gives us 2 times where Jesus was amazed by somebody. La Biblia nos da, en 2 ocasiones nos enseña, en las únicas 2 ocasiones donde está en la Biblia que Jesús quedó asombrado de lo que hacía otra persona. The first time is found in Mark chapter 6, and we'll start in verse 1, and I think it'll be up here, yeah. La primera ocasión se encuentra en el Evangelio de Marcos 6, versículo 1 al 6.
Ahí él se marchó de ahí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que lo escuchaban se asombraban, diciendo: ¿Dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada, y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. So, our first point, the first way that we see that Jesus is amazed by people is that he is amazed at the absence of belief. Entonces, el primer ejemplo donde vemos que queda Jesús asombrados es al ver la falta de fe de la gente. What a sad encounter for Jesus to have. Qué encuentro tan triste para Jesús. Jesus came to his hometown of Nazareth, and he left marveling or being amazed at their unbelief. Jesús volvió a su tierra para encontró la falta de fe y quedó asombrado. He was amazed by their failure to believe in him. Estaba asombrado ver que se negaban de creer en él. You would think that the people that knew him best would believe in him. Uno pensaría que la gente que lo conocía mejor serían los que creerían en él. And how well did they know Jesus? Y que también lo conocían. It says his family knew him. They were there. Lo conocía su familia. It said, the Bible says, isn't this the son of Mary? Isn't this the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Decían: ¿no es ese el hijo de María? ¿No es el hermano de Santiago, de José, de Judas, de Simón? Don't his sisters live here in this town? ¿No viven sus hermanas aquí? So they knew Jesus' family. Conocían a su familia. They also knew what his craft was or his trade. También conocían su oficio. The Bible says, is not this the carpenter? La Biblia dice que preguntaban: ¿qué no es este el carpintero? They saw Jesus growing up and learning the trade of his earthly father. Él vieron a Jesús crecer y aprendiendo el oficio de su padre. They also knew his upbringing. También conocían su crianza. It says, where did this man get these things? What is this wisdom given to him? Ellos preguntaban: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿De dónde obtuvo esta sabiduría? They asked, how is he doing these mighty works with his hands? How is he performing these miracles? ¿Y cómo es que hace estos milagros con sus manos? What they were really saying was, you grew up in this little town, in a normal family, and worked just like the rest of us. En lo que realmente decían es: tú creciste aquí en esta pequeña ciudad con una familia normal y creciste aquí con nosotros, debes de ser uno de nosotros. It says that they said, you never studied with a rabbi, you never learned under a religious leader. Y dice: ¿nunca estudiaste con un líder judío religioso? ¿Dónde aprendiste esto? So they said, you have no authority to teach us. Y decían: no tienes autoridad de enseñarnos. You aren't important enough, you're not significant, you aren't special. No eres importante, no eres de significado y no eres especial. The crazy thing is, the people in his hometown did not deny his teaching, nor did they deny his miracles. Lo que se asombra de uno es que la gente de su tierra no negaba lo que él enseñaba y tampoco no negaban que había hecho sus milagros. It says they were astonished at his teaching, that they affirmed the miracles that he was doing. Dicen que quedaban maravillados a ver lo que enseñaba
y confirmaban que él había hecho esos milagros. They did not believe, though, and we can even look back in Mark chapter 3, and this is what it says even about his own family. Pero no creían, y podemos ver en el Evangelio de Marcos 3, 20 al 21. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. They thought he was crazy. His own family thought he was crazy. Su propia familia creía que se había vuelto loco. But the people of his hometown were blinded with their preoccupation of what they knew about him. Pero la gente en su tierra estaban ciegos por su propia obsesión de lo que ellos conocían de él allí en su tierra. All they could see was someone who was not qualified, Ellos nomás podían ver a alguien que no estaba capacitado para hacer lo que estaba haciendo. and someone who did not have the pedigree to be a prophet of God. Y alguien que no tenía la crianza para ser un profeta de Dios. Their preoccupation blinded them from his message. Su obsesión los tenía ciegos y no podían ver el mensaje de Jesús. Their preoccupation quickly turned to offense. They were offended. Y con esta obsesión de que ellos no era capacitado, se ofendieron además. In the original language, it's the word scandalizo, which is where the English word scandal comes from, which I don't know if that's helpful for us, but Sí, y en el idioma original del Evangelio la palabra es escandalizo, que es donde viene la palabra escándalo. it literally means to cause someone to stumble or not believe. Y literalmente significa algo que causa un tropiezo para que alguien no crea. So Jesus' teaching and his power and his miracles were an offense. They were a scandal to his listeners. Entonces, la enseñanza de Jesús los ofendía, era un escándalo, los ofendía oír esas palabras. In their minds, God could never, nor would he ever, use someone as simple as a carpenter from Nazareth. Y en las mentes de ellos, Dios nunca usaría a alguien y nunca lo había usado y nunca los usaría un simple carpintero para traer su mensaje. But this is not the God that we know. Pero este no es el Dios que nosotros conocemos, hermanos. If you would, you can look on the screen or turn in your Bibles to 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Leamos en el 1 de Corintios, capítulo 1, 18 al 31. Ahí nos dice, Señor, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Por ya que la sabiduría de Dios al mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo
para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. God uses the weak of the world to make his name known. Dios usa lo débil del mundo para que se haga saber su nombre en el mundo. He does that to show that he alone has the power to save, and nothing is done outside of his wisdom, his power, or his sovereignty. Y lo hace para que nosotros sepamos que Él, nomás Él, tiene el poder para salvarnos y que nada está hecho fuera de su sabiduría, de su poder y de su autoridad. He didn't want to use the king of Rome, the emperor of Rome, to bring about salvation. Y no quería usar el rey de Roma para traer la salvación. He doesn't want to use someone from Beverly Hills to spread his word. Well, he might, but Y tal vez no quiera usar a alguien de Beverly Hills para venir a predicar el evangelio. Es posible, pero no probable. just for our illustration. Nomás es un ejemplo. He wants to use us. Quiere usarnos a nosotros. He wanted to use a carpenter from Nazareth who was born in a manger to bring salvation to the whole world. Él quería usar un carpintero de Nazaret, el cual nació en un pesebre, para traer salvación al mundo. His salvation is through him alone. Su salvación es a través de Él, de solamente por Él. So this is the first way that we see that Jesus was amazed by somebody. Entonces, este es el primer ejemplo donde vemos que Jesús quedó asombrado de alguien. So what can we learn to apply to our lives? Entonces, ¿qué podemos aprender para aplicar en nuestras vidas? One thing this story tells us is that you can know all about Jesus but fail to believe in him. Aquí aprendemos que puede uno saber todo sobre Jesús, pero aún no creer en Él. Knowledge is good, but it doesn't save. Es bueno tener conocimiento, pero no trae salvación. Coming to church is good, but it doesn't save. Y es bueno venir a la iglesia, pero solamente eso no es lo que salva. So we can know Jesus, but it doesn't mean that we believe in him. Podemos conocer a Jesús, pero no significa que creemos en Él. The second thing is when we are preoccupied with other things, we lose sight of Jesus. Vemos que cuando estamos preocupados, obsesionados por otras cosas, perdemos la mirada a Jesús. When life struggles get us down, or when we get busy with work, Cuando las pruebas de las vidas o el trabajo nos distrae del Señor, when the pursuit of material things or money becomes our focus, o cuando nos enfocamos a buscar otras cosas en la vida como el dinero, we lose sight of Jesus. quitamos la mirada de Jesús. A third way that this story teaches us is that God works in ways that we don't expect. La tercera cosa que aprendemos aquí es que Dios opera en maneras que no esperamos. Again, he uses weak to proclaim his name. Y de nuevo, vemos que Dios usa lo débil para proclamar su nombre. We think that we have to know all the answers and be strong and courageous and have everything all together. Y pensamos que tenemos que tener todas las respuestas, conocer todo, ser fuerte y estar totalmente en control. But God says, when you're weak, then I am strong. Pero dice el Señor, cuando tú estás débil es cuando yo soy fuerte. The fourth thing is this: the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Y aquí aprendemos también que lo necio de Dios tiene más sabiduría
que el hombre y lo débil de Dios es más fuerte que el hombre. We can trust that God is going to use us to spread the gospel and to live for Him and to show others. Podemos confiar en Dios que Él nos va a usar para predicar el evangelio a otros. It is our job to trust Him Y es nuestra responsabilidad confiar en Él and to trust in His wisdom, not y ours. confiar en la sabiduría de Dios en la Biblia, no en nuestra. So that's the first way that the Bible records Jesus being amazed by a human being. Entonces ese es el primer ejemplo donde enseña la Biblia que Jesús quedó asombrado de otra persona. The second way that the Bible says Jesus was amazed by people is found in Luke chapter 7. El segundo ejemplo se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, 1 al 10. Ahí nos dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera a salvar a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo, el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndolo, Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la multitud que lo seguía, os digno que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. So the second way Jesus is amazed by people is by the strength of belief. Entonces la segunda manera que alguien puede dejar asombrado a Jesús es ver la fe la fe fuerte de una persona. So 2 times Jesus is amazed by people, and 2 times it has to do with faith. Y entonces en las dos ocasiones donde Jesús quedó asombrado está directamente relacionada a fe. This time it's not a lack of faith, but a strength of faith. Y aquí no es la falta de fe, pero la cantidad de fe. And this faith wasn't from somebody that you would expect. Y esta fe no era de alguien que uno esperaba que tendría fe. It was from a Gentile centurion, probably a Roman soldier. Era un gentil centurión, lo más probable un soldado romano. Now when it says that Jesus marveled at his faith, it doesn't mean that Jesus lacked knowledge. Y cuando dice que Jesús quedó maravillado de esa fe, no es que Jesús no tenía conocimiento de él. It doesn't mean that he was caught off guard like, oh, look at it. Wow, I didn't know he had this faith. No significa que quedó así asombrado, que como que no sabía del centurión. Remember, Jesus is the creator of the universe. He's the almighty God. He's the all-knowing Savior. Él es el Dios que lo sabe todo, que creó el universo. So where did his amazement come from? What was so astounding about this man's faith that would cause Jesus to marvel? Y entonces, ¿de qué vino ese asombro que quedó Jesús maravillado? Let's look at the centurion and kind of see what we can learn from him. Entonces, vamos a aprender un poco más del centurión. So a centurion was a captain of an army, usually about 100 men.
Entonces, un centurión era un capitán en la fuerza militar, normalmente como de 100 soldados o más. Centurions were strong, they were wealthy, they were commanding, and they were also important pillars of that Roman society. Los centuriones eran hombres fuertes, importantes, con dinero y tenían un papel grande, hacían un papel grande dentro de la sociedad. People looked at them and held them in high esteem or high regard, and a lot of people feared them. Y la gente los admiraban y también tenían miedo por la autoridad que tenían. When they gave a command, it was expected that it was going to be obeyed. Y cuando ellos mandaban algo, se esperaba que la gente o el soldado lo iba a hacer. But there's a few things about this centurion that are a little bit different that I think we need to look at. Pero hay unos detalles que son un poco diferentes del centurión que debemos examinar. The first thing is this high-ranking official had compassion for a lowly servant. La primera cosa es que este hombre militar con tanta autoridad tenía compasión sobre su siervo. This was highly unusual in their culture. Y en esa cultura eso no era usual. The disparity in classes and status, were far greater than even in our modern day culture. Entonces la diferencia entre esas clases de un siervo a un militar son hasta más grandes de las diferencias entre nuestra sociedad hoy. High-ranking officials like the centurion did not think much of their lowly servants. Entonces, un centurión así, tan alto en la sociedad, no pensaba mucho, no le importaba mucho a un siervo. It was also unusual for Jews to consider a government-appointed official with any sort of admiration. Y también era inusual que los judíos vieran a un miembro del gobierno con admiración. The centurion sent them to Jesus and they gladly went. Sí, entonces el centurión mandó a los judíos y con mucho gusto fueron a dar el mensaje. And when they got to Jesus, they spoke. Lo siento. When they got to Jesus, they spoke about how worthy the centurion was to get his help. Sí, y cuando llegaron a hablar con Jesús los judíos, le dijeron que él se merecía la ayuda de Jesús. Another thing about the centurion that was different was that he treated the Jews with kindness. Y otra cosa que era muy diferente es que el centurión trataba a los judíos con amabilidad. The scriptures say of him that he loved the Jewish people and he even built them a synagogue in their city. Y dice la Biblia que amaba a los judíos hasta les construyó una sinagoga en su pueblo. It was very rare for a government-appointed official to treat their subjects so well. Era muy, muy raro que un centurión, un miembro del gobierno, tratara a la gente bajo de su control con tanta amabilidad. There's also no record of this centurion ever meeting Jesus before this story. Y no vemos que no hay nada en escrito que enseña que el centurión había conocido a Jesús antes de esta ocasión. He probably heard of Jesus' teaching and his miracles through other people, and that was enough for him to have faith that Jesus could heal his servant. Y lo más probable es que él había oído de Jesús y de sus milagros a través de otra gente. So the Jews thought highly of him, but when we read the passage, he didn't think that highly of himself. Entonces vemos que los judíos lo admiraban al centurión, pero él no pensaba mucho de él mismo. The Jews told Jesus, Jesus, come heal this centurion servant. This centurion is worthy of your care. Los judíos le dijeron, Jesús, ven a ayudar a este centurión, él se merece tu ayuda. But later in the story, when Jesus is on his way, we see that he sends other servants out to tell Jesus not to come because he doesn't feel worthy for Jesus to even step in his house.
Y vemos después que cuando Jesús se acercaba a la casa del centurión, el centurión mandó a más siervos a decirle, Jesús, no vengas a mi casa, yo no soy digno que ni entres a mi casa. Remember, this centurion commanded 100 people. He ruled in that city. So he commanded a lot of respect and obedience. Acuérdense que este centurión era comandante de 100 o más soldados y controlaba esa ciudad. Era alguien que lo admiraban y lo respetaban muchísimo. That man does not consider himself worthy for a carpenter from Nazareth to come to his house. Entonces, ese hombre no se consideraba digno que un carpintero de Nazaret entrara a su casa. What humility. Qué humildad vemos aquí. He also did not believe that Jesus had to physically be there to heal his servant. También creía que Jesús no tenía que estar ahí físicamente para sanar a su siervo. All he knew was that Jesus just had to say a word and his servant would be healed. Él sabía que Jesús nomás tenía que decir la palabra y con eso su siervo sanaría. That's both beautiful and fearful. Sí, es muy bello ver eso, pero también nos trae el temor a Dios, enfocar en meditar en eso. The same mouth that could command a word to heal his servant De los mismos labios que pueden decirle a un siervo que sea sano, was the same mouth that used words to speak the universe into creation. son los mismos labios que se usaron para hablar palabras y crear el universo. That is amazing to me. Para mí eso me asombra. And the story concludes with Jesus saying, "Not even amongst the people of Israel have I found such faith." Y concluye la historia cuando Jesús dice, ni en Israel, en la gente de Israel encontré tan fe tan grande. Remember, the Jewish people had the Old Testament, they had prophets, they knew that God was sending a Messiah. Sí, acuérdense que los judíos tenían el Antiguo Testamento, tenían profetas, sabían que Dios iba a mandar el Mesías, ¿no? El Mesías. But Jesus marveled that this man had greater faith than them. Pero Jesús quedó maravillado que aún esto el centurión tenía más fe que los judíos. So looking at the centurion's faith, here's a few applications that we can take home. Entonces, viendo la fe del centurión, aquí están unos detalles que podemos, ¿no?, aplicar a nuestras vidas. The first is this: Jesus does not require much to believe in him. Que creyendo a Jesús, de verdad no toma tanto para poder creer en él. All he requires is for us to know that we are sinners and that we need his substitution for our sins as payment for our sins. Nomás requiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado y que necesitamos a Jesús para que Él pague por nuestro pecado. He doesn't need us to be rich. He doesn't need us to be successful. He doesn't need us to be prominent. He just needs our faith. No necesitamos ser ricos o tener grandes éxitos o famosos para poder tener fe en Jesús. A second application is that true faith bears much fruit. Y un segundo punto es que la fe verdadera rinde mucho fruto. The centurion had compassion, kindness, humility, El centurión tenía compasión, amabilidad y humildad. and generosity, and a reputation amongst other men as someone who is worthy. Y era un hombre generoso y tenía la reputación de donde él vivía, que él era alguien que era digno. This was evidence of his faith. Y esta es la evidencia de su fe.
A third thing is strong faith knows that Jesus has the power to do whatever he pleases in whatever manner he pleases. Y el tercer punto es que con fe en Dios, sabiendo que Jesús puede, o Él puede decidir cómo hacer el milagro, cuando Él quiere y cómo Él quiere hacerlo. Jesus healed that servant from far away because of that man's faith and because it was his will. Jesús sanó a ese siervo desde una distancia porque Él tiene el poder de hacerlo y fue lo que Él quería hacer porque vio la fe del centurión. A fourth application is strong faith knows the power of God's word. Y el cuarto punto es que una fe grande es que sabe el poder de la palabra de Dios, lo reconoce. Remember, the very word that healed was the word that created. Sí, acuérdense que la misma palabra que sana es la palabra que crió. And we have that treasure written down for us. Y esas palabras las tenemos escritas en la Biblia hoy. The last application is this. When we approach God, it should be with humility, understanding who he is and who we are in light of that. Y el último punto es cuando nos acercamos a Dios, tiene que ser con humildad y entendiendo quiénes somos nosotros y quién es Dios. So the question that we leave with today Y entonces lo que nos podemos preguntar hoy, saliendo de aquí hoy, how will Jesus be amazed by you? es cómo podemos nosotros dejar a Jesús asombrados de nosotros. Will you be like the hometown people in Nazareth? ¿Vamos a ser como la gente de Nazaret, de la propia tierra de Jesús? Jesus says, I've come, I've died on the cross for you, I rose again, and I give you the opportunity for eternal life. Dice Jesús, vine, morí en la cruz por ustedes, resucité para darle la oportunidad de salvación. I've proven myself to you, yet you don't believe. Les he enseñado con evidencia que yo soy el Mesías y aún no creen. Or will you be like the centurion who had strong faith? O serán como el centurión que tenía gran fe. Despite your circumstances, despite your sickness, despite your hardships, despite the ridicule and the hurt that you might endure, Y a pesar de nuestras circunstancias de enfermedad, de la burla, vamos a perseverar. you say, Jesus, I know you can heal. Nosotros podemos decir, Jesús, yo sé que puedes sanar. I believe in you and my eyes are fixed on you and not on my suffering. Y creo en ti y mi mirada está en ti, aunque esté sufriendo y no enfocado en mi sufrimiento, pero en ti. They're fixed on you because I know who you are and I believe in you. Y mis ojos están fijados en ti porque yo sé quién eres y creo en ti. So with that, let's pray. Con eso oremos, hermanos. Our God and our Savior, Señor y Salvador, we come to you and ask first of all that you strengthen those of us that have faith. y te pedimos primeramente que nos des fuerza a nosotros que tenemos fe. May we, as Scripture say, look to you as the author and finisher of our faith. Y como dice la Escritura, estemos fijados en ti como el autor y el que perfecta nuestra fe. No matter what happens to us in this life, Y aunque lo que pase en nuestras vidas, we have faith that you are God and that you are Savior. tenemos fe que eres Dios y nuestro Salvador. And for those who do not believe, Y para los que no creen en ti, for those who you continue to show yourself to, por aquellos que continúas a mostrar tu amor a ellos, I pray for conviction oramos que se arrepientan and that they would turn from seeking after themselves y que se arrepientan y
y no se enfoquen en ellos mismos, and have faith that true rest, that true peace, that true joy is found in you. y que tengan fe, que la verdadera descanso y salvación y gozo se encuentra nomás en ti. We love you and thank you in your name. Amen. Te amamos y te damos gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.